muchas gracias por la invitación para compartir este tema que realmente nos preocupa. Y tenía una serie de confesiones que hacer relacionadas con mi relación con compañías farmacéuticas. Y a continuación, esto es la panorama al que nos enfrentamos. La enfermedad renal crónica se piensa que se convertirá en los próximos 17 años, 18 años, en la quinta causa de muerte en el mundo. Se va a duplicar su impacto como causa de muerte. Y en España, usando la misma base de datos, el Global Burden of Disease, y una metodología parecida, extrapolando hacia el futuro lo que ha sido el cambio en los últimos años, pues hemos estimado que la enfermedad renal crónica se convertirá en la segunda causa de muerte antes de fin de siglo, después del Alzheimer, que no está en la figura porque se sale del papel. Y esto será representativo de uno de los países con más esperanza de vida. De hecho, antes del COVID se esperaba que España fuera el país con la esperanza de vida más larga dentro de 10 años en el mundo. Entonces, pues tenemos un problema y el caso es que si seguimos haciendo las cosas tal y como las hemos hecho hasta ahora, pues obtendremos los mismos resultados, ¿no? La locura es pensar que haciendo lo mismo vas a obtener resultados diferentes. Entonces, pues hay que cambiar lo que hacemos y para eso a lo mejor hay que desaprender. La ciencia, ya sabéis, que es la creencia en la ignorancia de los expertos. O sea, que de lo que yo diga aquí, querer la mitad, pero sobre todo comprobar e investigar si lo que estoy diciendo es correcto y si a lo mejor estoy equivocado. Entonces, el peligro de creer en la infalibilidad de nuestros maestros pues es que la ciencia no avanza. Estas es las causas de enfermedad renal crónica terminal, en este caso en Portugal, porque di una charla en Portugal hace relativamente poco, pero en toda Europa es parecido. Entonces, la primera causa de llegar a diálisis, la diabetes. La segunda, desconocida. Ya empezamos aquí con las tiranteces. Tenemos un problema. Si no sabemos cuál es la causa, no podemos hacer un tratamiento etiológico, pero tampoco tenemos herramientas diagnósticas que nos permitan diagnosticar esa nefropatía antes de que la función renal se haya precipitado al vacío. La tercera, la hipertensión. La cuarta, la glomerulonefritis. La quinta, la poliquistosis. Y luego un montón de otras. Y aquí tenemos otro problema. ¿Qué son esas otras? Entonces, es verdad que la hipertensión es la segunda causa de llegar a diálisis en Portugal, en Europa, en el mundo. Y una pregunta, ¿por qué la poliquistosis figura ahí aislada y, sin embargo, juntamos a toda la glomerulonefritis juntas? ¿Y las otras enfermedades familiares dónde están? Pues probablemente algunas están desconocidas, porque no hicimos un diagnóstico genético, otras están en miscelánea, algunas en glomerulonefritis, porque hicimos un diagnóstico clínico de enfermedad glomerular y nunca hicimos un estudio genético. Y el hecho de que estén separadas y distribuidas, algunas estarán en hipertensión. Paciente con enfermedad renal crónica y tensión alta, nefropatía hipertensiva. El hecho de que estas nefropatías estén dispersas, pues a lo mejor las puedes sacar de lo que es nuestro pensamiento en la clínica diaria. ¿A qué edad necesitan diálisis los pacientes con poliquistosis renal autosómica dominante, así como media? Aproximadamente a los 60 años. Entonces, si esta enfermedad hereditaria, que se nace con ella, además se puede nacer ya con los quistes, tarda 60 años en llevarte a diálisis, ¿qué otras enfermedades genéticas nos estarán llevando a nuestros pacientes a diálisis a la misma edad? Y aquí un dato. La prevalencia más alta de enfermedad renal familiar en diálisis se produce a la década entre los 65 y los 75 años. O sea, entre los 65 y los 75 años es la década en la que tenemos más pacientes en diálisis cuya causa de estar en diálisis es una nefropatía familiar. Porque muchas veces pensamos en nefropatías familiares en los niños. Sí, los niños tienen muchas nefropatías familiares, dentro de que los niños tienen pocas nefropatías en general. La gente de 75 años tiene mucha nefropatía, la mayor parte no es familiar, pero en esa década se concentran la mayor parte de los pacientes con enfermedad renal crónica de causa familiar. Entonces, hagamos un examen de conciencia. ¿Tenemos una historia familiar de nefropatía de nuestros pacientes entre los 50 y los 75 años?
¿Hasta dónde llega esta historia familiar? Padres, hermanos, hijos, primos, ¿hasta dónde hemos subido hasta arriba en el árbol genealógico y luego lateralmente? ¿Conocen nuestros pacientes la historia? O sea, además de saber si algún pariente está en diálisis, que muchos no lo saben, ¿saben cuál es la proteinuria o si ha hecho un análisis de orina o una creatina a sus familiares? Esa historia familiar que se hizo cuando vimos al paciente por primera vez, ¿la actualizamos cada 2-3 años? Pues claro, a lo mejor cuando el paciente vino por primera vez, primero no sabía lo que era enfermedad renal, con lo cual tampoco sabía si sus familiares la tenían, y a lo mejor en ese momento no la tenían, pero 5 años después un familiar entró en diálisis, y al año siguiente otro, y al año siguiente otro. ¿Hacemos este examen periódico de la historia familiar incluso en los pacientes que ya están en diálisis o trasplante? ¿Y qué interés puede tener eso? Pues si se va a trasplantar, hay nefropatías que pueden recurrir en el injerto, puede ser un donante vivo que sea portador de la mutación, puede ser una nefropatía que por carencia de alguna proteína se genere anticuerpos frente a esa proteína que se lleve por delante del injerto. ¿Recomendamos a todos nuestros pacientes que recomienden a su vez a sus familiares que se hagan un análisis de sangre y orina a fin de detectar precozmente una enfermedad renal crónica? En los pacientes que tienen historia familiar les hacemos un estudio genético. Nos planteamos que los pacientes pueden tener no una, sino varias enfermedades, que el hecho que hayan llegado a diálisis por nefropatías que solo llevan a diálisis a 1 de cada 3 es porque tienen una segunda cosa. ¿El tener una biopsia con una nefropatía IgA te protege de tener un síndrome de Alport? Si el 10% de las necropsias tienen depósitos de IgA en el glomérulo, en el mesangio, ¿por qué la nefropatía IgA es considerada una enfermedad rara? ¿Qué tienen los pacientes que les diagnosticamos de nefropatía IgA que les diferencian del 10% de la gente, varios en esta sala, que tenemos depósitos de IgA en el mesangio? Bueno, pues son algunas preguntas. Luego, un caso que yo creo que es ilustrativo de lo que puede estar ocurriendo en el día a día. Este es un paciente de 67 años, hipertenso desde al menos los 57, hipertrofia del ventrículo izquierdo, con una creatina 1,60, filtrado glomerular disminuido, sin proteinuria en el dipstick, con un sedimento normal. Le hace una ecografía renal y el radiólogo le informa como quistes corticales bilaterales, tamaño renal normal. Falta la palabra mágica, que es poliquistosis. Si el radiólogo dice poliquistosis, hacemos un diagnóstico. Si dice quistes corticales, pues a lo mejor no, y en este caso no se hizo. Se diagnosticó de nefropatía hipertensiva, ya que tenía primero hipertensión y luego enfermedad renal. Luego, un día, pues por esas cosas, que si falta uno, que si no falta, le veo yo en consulta. Y me llama la atención lo de los quistes renales bilaterales. Y resulta que le habían hecho un escáner por otro motivo en nuestra especialidad, que tenía estos riñones sustituidos por quistes grandes. Ya sabéis que el concepto de los radiólogos de unos riñones de tamaño normal es muy amplio, ¿no? De hecho, no tiene unos límites precisos. Entonces, con Sol Carriazo escribió y Vanessa Pérez Gómez este artículo, la nefropatía hipertensiva, segunda causa de llegada a diálisis oficialmente en el mundo, pero a lo mejor no es así y a lo mejor es un gran problema que tenemos. O sea, el hecho de que tenemos esta fácil escapatoria de diagnosticar al paciente de nefropatía hipertensiva cuando no sabemos de dónde viene la nefropatía, pues lo diagnosticamos y eso nos oculta el hecho de que a lo mejor, aunque muchos pacientes llegan a diálisis sin saber la causa, a lo mejor hay todavía más pacientes que no sabemos la causa. Entonces, recordando qué es la enfermedad renal crónica ahora, en el siglo XXI, pues tener o bien evidencia de daño renal o un filtrado glomerular disminuido. Y evidencia de daño renal puede ser una albuminuria alta. Una albuminuria alta. Una albuminuria que no es una proteinuria. Los niveles de corte de albuminuria y de proteinuria son diferentes y la albuminuria se hace patológica incluso décadas antes que la proteinuria. Pero también es diagnóstico de enfermedad renal crónica anomalías detectadas por histología. Bueno, si le has detectado por histología es que le has hecho una biopsia renal, es que tenía nefropatía antes. Bueno, a veces se encuentra la nefropatía en una necropsia y veremos algún ejemplo. Y luego también se puede diagnosticar enfermedad renal crónica anomalías detectadas por imagen, por ejemplo, poliquistosis renal. Entonces, importante, puedes tener una enfermedad renal crónica aun con una función renal perfectamente normal.
Y ahí es donde está el nicho diagnóstico para diagnosticar tempranamente la enfermedad renal crónica, no esperar a que haya volado la mitad de la masa renal. Entonces, este concepto de enfermedad renal crónica, que lo tenemos bastante interiorizado, se generalizó en el 2012. Antes, Kadoki había hecho un concepto parecido en 2003, pero no puso puntos de corte precisos para la albuminuria. O sea, este es un concepto que cumple 10 años ahora. Sin embargo, el concepto de nefropatía hipertensiva es del siglo pasado. Entonces, ¿qué exactamente es la nefropatía hipertensiva? Pues esto es lo que dice up to date. Entonces, si tienes una nefropatía hipertensiva, si tienes unas características clínicas compatibles, son una hipertensión de larga data, típicamente con hipertrofia del ventrículo izquierdo, con un sedimento relativamente normal. Aquí ya, de nuevo, empiezan las tiranteces, relativamente normal. Eso hay wiggle room. Riñones pequeños, ahí vamos mal, ¿no? Si tiene riñones pequeños, vaya usted, se tiene una enfermedad crónica y le hace la intemerata. Y para entonces ya no se puede saber la causa. Una insuficiencia renal progresiva con una proteinuria que aumenta poco a poco y que no es nefrótica. Bueno, insuficiencia renal. O sea, para diagnosticar la nefropatía hipertensiva ya tiene que haber perdido la mitad de la masa renal. ¿Y por qué ha perdido la mitad de la masa renal? Vaya usted a saber por qué. A lo mejor por otra cosa. Insuficiencia renal progresiva y proteinuria. ¿Veis la palabra albuminuria por algún lado? No. O sea, que esperas a que desarrolle proteinuria. Puede ser décadas después de haber tenido albuminuria, que podía haber precedido a la hipertensión. La hipertensión precede a la proteinuria de la insuficiencia renal, parece razonable, pero de nuevo, es que a lo mejor la secuencia de hechos fue albuminuria primero, hipertensión después, proteinuria luego, y ahí es cuando le van al nefrólogo y dice, tenía hipertensión antes, luego es una nefropatía hipertensiva. En el futuro, variantes genéticas de ApoL1 podrían utilizarse para el diagnóstico en pacientes negros. Bueno, esto es problemático también. Vamos a ver, es verdad que en los afroamericanos hay una incidencia de nefropatía hipertensiva como 10 veces más que en los blancos. Pero también es verdad que a lo largo de los años, de las últimas décadas, a pesar de más conocimientos para diagnosticar y tratar la hipertensión correctamente, no ha disminuido la incidencia de nefropatía hipertensiva en los afroamericanos. Entonces, si tratamos mejor la tensión y no disminuye la nefropatía hipertensiva, a lo mejor es que no es una nefropatía hipertensiva. Y de hecho, estas variantes genéticas de ApoL1 no solo predisponen a lo que se ha llamado nefropatía hipertensiva, predisponen a la nefropatía por HIV, predisponen a la nefropatía por SARS-CoV-2 y se asocian a glomerulosclerosis, una forma de glomerulosclerosis focal y segmentaria. O sea que no, desde mi punto de vista, no sería un criterio diagnóstico de nefropatía hipertensiva, sería una nefropatía de causa genética que erróneamente se diagnostica con frecuencia como nefropatía hipertensiva cuando no encuentras otro trigger como puede ser un HIV. Y bueno, pues algunos ejemplos de que los virus, varios HIV, pero también SARS-CoV-2 pueden desencadenar una glomerulosclerosis colapsante en pacientes con los alelos de riesgo. Otro criterio, segundo, que después de las características clínicas sugestivas, exclusión de otras enfermedades renales obvias. De nuevo, aquí ya tengo las tiranteces. O sea, tú no puedes diagnosticar nefropatía hipertensiva si no has hecho un despistaje de otras enfermedades renales, pero habitualmente se limita a lo obvio y no haces un despistaje exhaustivo de otras nefropatías. Y finalmente, el diagnóstico definitivo solo se puede hacer por biopsia renal. Bueno, pues eso es una forma de hablar. La biopsia renal te descarta otras nefropatías, pero no te dice que la hipertensión sea la causa. O sea, si tú tienes una glomerulonephritis y tienes hipertensión, esa hipertensión te puede producir lesiones vasculares, pero la causa era la glomerulonephritis previa. Entonces, bueno, pues estas son las críticas que le hicimos en el paper. Los criterios son inespecíficos. Eso de que sea un sedimento urinario relativamente normal, pues se pueden colar ahí Alport, que tampoco tiene mucha hematuria. El concepto de que para diagnosticar enfermedad renal crónica tiene que tener proteinuria e insuficiencia renal está obsoleto, es del siglo pasado. Puede diagnosticar enfermedad renal crónica con albuminuria patológica, etcétera, etcétera. O sea que es algo que, aunque sigue estando en los libros, es todo mentira. O sea, sabemos ya que es todo mentira. Vale, entonces este es el proceso.
enfermedad renal crónica, no, don't worry. Sí, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la causa obvia? Pues si tiene una diabetes, decimos nefropatía diabética, si le hemos biopsiado glomerulonefritis, si tiene una poliquistosis, y si no, nefrotox. ¿Tiene la tensión alta? Ah, ya tengo aquí la causa. Si tiene la tensión alta, nefropatía hipertensiva, y si no la tiene, de causa desconocida. O sea que una nefropatía hipertensiva viene a ser un paciente con una nefropatía de causa desconocida que es hipertenso. En la práctica clínica diaria viene a ser así. O sea que tenemos muchos pacientes que llegan a diálisis sin tener causa conocida, pero la segunda causa de llegar a diálisis a lo mejor también es desconocida. Entonces, esto es la frecuencia de la hipertensión como causa de llegar a diálisis en distintos países europeos y veis que es extremadamente variable. En la figura arriba son países europeos, luego aquí señala España, pero además que dentro de España también. O sea, la nefropatía hipertensiva es 3 veces más frecuente en Madrid que en Cataluña. ¿Cómo es eso posible? Es el doble de frecuente entre los belgas que hablan francés que entre los que hablan holandés. ¿Y eso? O sea, son cosas que a primera vista parece que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Luego dices, bueno, vamos a ver qué pasa con otras enfermedades renales. Pues también hay una cierta validad, por ejemplo, con el diagnóstico de glomerulonefritis, pero ni de lejos se acerca a esto. O sea, da la impresión que en distintos países existen distintas costumbres. De hecho, si uno mira con un poco de detalle el registro de la DTA, hay 3 diagnósticos que son vasos comunicantes. Causa desconocida, nefropatía hipertensiva y nefropatía intersticial. Si hay mucha de una, hay poca de otra. O sea, son los sitios donde colocamos a los pacientes si no es diabético, si no tiene proteinuria, o sea, si no tiene glomerulonefritis, si no tiene hipertensión y si no tiene quiste. Lo distribuimos pues, siguiendo costumbres locales entre esas 3 casillas. Luego, más datos. Cuando de estos países donde hay datos en la DTA de causa de llegar a diálisis, lo comparas con otra base de datos internacionales de porcentaje de la población hipertensa o de carga de hipertensión, encuentras una relación inversa. O sea, en los países donde hay más hipertensión, más carga de hipertensión, tiene menos nefropatía hipertensiva. No cuadra tampoco, ¿no? ¿Y con qué se relaciona el tener mucha nefropatía hipertensiva? Tener muchos pacientes en diálisis. O sea, cuanto más pacientes en diálisis hay, más pacientes con nefropatía hipertensiva, o sea que probablemente estamos metiendo ahí otras causas que no se relacionan mucho con la tensión alta, se relacionan con la carga total de enfermedad renal crónica que hay en el país. Bueno, entonces, la alternativa, que pone también en todas las guías de hipertensión, dice, la hipertensión es causa de enfermedad renal, pero la enfermedad renal es causa de hipertensión. Dice, pues la enfermedad renal también puede ser una causa de hipertensión. En general lo consideramos cuando diagnosticamos primero la enfermedad renal y voy a mostrar datos que sugieren que en pacientes diagnosticados de hipertensión arterial primaria podría haber primero una enfermedad renal crónica. Entonces, esto es como progresa habitualmente la enfermedad renal crónica. Durante muchos años no la diagnosticamos, dejamos que baje y baje el filtrado glomerular y luego la diagnosticamos de enfermedad renal crónica y echamos a correr, empezamos a tratar porque tiene un aumento de riesgo, del riesgo de muerte prematura, una serie de riesgos que hay que recordar bien. Aunque empecemos a tratarles en ese momento, van a seguir con un riesgo aumentado. O sea que lo ideal sería empezar a tratarles aquí arriba, y que nunca pasaran la línea mágica esta que les aumenta el riesgo cardiovascular, porque así no haría falta, o sea, tendrían un riesgo bajo siempre, aunque le tratemos, pues no lo normalizaremos. Entonces, aquí están 2 riñones, para cuando diagnosticamos enfermedad renal crónica basada en el filtrado glomerular se ha perdido uno entero, y es que además el que queda no es un riñón de un paciente con una nefrectomía sano, es un riñón dañado por exactamente la misma causa que se ha llevado por delante al otro. Y dicen, no, bueno, pero tenemos medidas más tempranas de diagnosticar la enfermedad crónica, si tiene albuminuria patológica. Bueno, tardío de nuevo. Este es el riesgo, por ejemplo, de muerte en relación a la albuminuria, y vemos que el punto de corte para diagnosticar la enfermedad renal crónica, que es 30, es algo así como 6 veces mayor de lo que es una albuminuria fisiológica. Y que desde la albuminuria fisiológica en torno a 2, 3, hasta el punto de corte ya se produce un aumento del riesgo absoluto de muerte en ancianos, por ejemplo, de casi 30 puntos. O sea que la albuminuria, el punto de corte actual es tardío también.
No solo es tardío, sino que además no detecta a todos los pacientes. Esta es la epidemiología de la enfermedad renal crónica en España. Y veis que la mayor parte de los pacientes están en la categoría G3A, filtrado glomerular entre 45 y 60. Pero oiga usted, si habitualmente las enfermedades tienen la distribución de las enfermedades como piramidal, ¿no? Tienes muchos sanos, por encima tienes muchos que no sabes si son sanos o no, luego tienes muchos que son leves y lo menos frecuente es lo grave. Entonces aquí nos faltan un montón. Nos faltan todos esos. Todos esos que no los hemos identificado por una albuminuria patológica, pero que naturalmente no se levanta uno una mañana y dice, coño, que he perdido 60 mililitros minuto de ayer a hoy. No. Antes tenía 75 y enfermedad renal que somos incapaces en estos momentos de diagnosticar con las herramientas que tenemos, pero que un día tendremos las herramientas para decir, usted con 80 mililitros minuto, o usted con 90, usted con 120 ya tiene una enfermedad renal crónica y dentro de 5 años bajará por debajo de 60, no esperemos entonces para tratarle. Entonces, esto es lo que hemos llamado el blind spot, el punto ciego de la enfermedad renal crónica, recordando el punto ciego de los espejos retrovisores. Este paciente, que está representado aquí, pues tiene una enfermedad renal diagnosticada muy tempranamente, filtrado glomerular inicialmente conservado, luego lo empieza a perder y en un momento dado cruza el dintel de 60 y decimos enfermedad renal crónica. Y lo mismo con la albuminuria, va subiendo, en un momento dado cruza el dintel de 30, enfermedad renal crónica. Todo lo que está en rosa es el punto ciego. O sea, ahí tiene el paciente una enfermedad renal crónica, pero no le hemos diagnosticado todavía porque no tenemos herramientas. Y pues esto, claro, esto en la práctica clínica diaria, si esa enfermedad renal crónica le da hipertensión, y la hipertensión precede a la detección de la enfermedad renal por las herramientas que tenemos ahora, filtrado glomerular y albuminuria, le diagnosticamos de nefropatía hipertensiva. La demostración de que esto existe, pues una causa de enfermedad renal crónica, que es la poliquistosis, para la cual sí tenemos herramientas, que es la ecografía. La ecografía nos permite diagnosticar la enfermedad renal crónica en la poliquistosis 30 años antes de que baje el filtrado glomerular, 40 años antes de que la albuminuria se haga patológica. Y todos esos años, todas esas décadas, tiene enfermedad renal crónica y la podemos diagnosticar porque tenemos una herramienta. Pues esa herramienta, que puede ser imagen, biomarcador, lo que sea, es lo que nos hace falta para otras causas. ¿Puede ser la enfermedad renal crónica una causa de hipertensión mucho más frecuente de lo que se pensaba? Pues probablemente sí. Estos son datos de necropsias de alemanes, o sea, blancos, edad media 45 años, que fallecieron en un accidente de circulación. En la necropsia se ve que los hipertensos tienen más o menos la mitad de glomérulos que los no hipertensos y además los glomérulos que les quedan son el doble de grandes. O sea, estas personas, este paper es de 2003, estas personas en 2012 les habríamos diagnosticado de una enfermedad renal crónica en base a la histología, en base a evidencia histológica que tenían la mitad de masa renal que le correspondía. Los riñones no eran pequeños porque la mitad de nefronas que quedaban se habían expandido o me habían aumentado de tamaño y habían compensado incluso el filtrado glomerular. O sea, por eso la importancia de diagnosticar la causa. Entonces, si tienes una causa, eso te permite tener una herramienta para el diagnóstico temprano, la ecografía, por ejemplo, en la poliquistosis, que te permite iniciar el tratamiento antes de que pierdan filtrado glomerular, antes de que pierdan funcionalidad. Pues esto es lo que necesitamos para otras nefropatías. Y hemos hablado repetidamente de la poliquistosis y es que efectivamente las enfermedades familiares son el elefante en la habitación, lo que todo el mundo sabemos que existe, pero que no nos atrevemos mucho a mirar. Aquí de nuevo traigo las causas oficiales de diálisis en Europa y en Estados Unidos, donde la nefropatía quística está ahí como única representante de las nefropatías familiares. Entonces, resulta que la EDTA traduce los registros regionales. Y aquí en Madrid tenemos el REMER, que junta las nefropatías familiares y luego los datos van a la EDTA y las separan. Entonces, con los datos del REMER, que es así, o sea, si os fijáis en los reportes anuales del REMER, están las nefropatías familiares separadas y juntas entre sí. Roser Torra miró en Cataluña y esto es lo que vimos. Si en vez de reportarse como se reporta en la DTA, se reportan todas las nefropatías familiares juntas, son la tercera causa de diálisis en Cataluña y la cuarta
en Madrid. Oiga, esto es diferente. Si esta causa de diálisis es tan frecuente, pues a lo mejor lo pienso más cuando tengo un paciente delante que tiene una enfermedad renal crónica de causa desconocida. Cuando se ha utilizado una secuenciación exónica de los exones, pues aproximadamente 1 de cada 10 pacientes con enfermedad renal crónica tiene una enfermedad familiar, pero si lo haces en los pacientes con enfermedad renal crónica de causa desconocida, pues entre 1 de cada 6 y 1 de cada 3 tiene una nefropatía familiar. Y esto ya son palabras mayores. Entonces, esto era un poco lo que concluíamos, ¿no? El diagnosticar nefropatía hipertensiva es un problema, porque nos da una falsa sensación de satisfacción de que sabemos por qué ha llegado a diálisis los pacientes y entonces no investigamos cuál es la causa real. Si no sabemos las causas, pues no podemos desarrollar herramientas para diagnosticarlo tempranamente y si no lo diagnosticamos no lo podemos tratar. Hay, por ejemplo, ahora ensayos clínicos de diversas aproximaciones terapéuticas para el síndrome de Alport. Si no has hecho un estudio genético, no lo has diagnosticado, no puedes enrolar al paciente y, como la naturaleza odia el vacío, pues le habremos diagnosticado de otra cosa, vaya usted a saber del qué. Bueno, entonces creo que debemos aceptar que a veces no sabemos cuál es la causa de la enfermedad renal y creo que debemos hacer una serie de criterios. O sea, para saber cuál es la causa de la enfermedad renal, su paciente tiene que tener este y otro estudio, incluyendo estudio genético. Si no lo tiene, pues la causa es desconocida. Dice, oiga, pero no vamos a hacer un estudio genético a todos. Bueno, a lo mejor por ahora no, pero asumes que la causa es desconocida. O sea, si no puedes diagnosticar lo obvio, y un diagnóstico genético es obvio, porque hay una herramienta tan obvia como la ecografía para diagnosticarlo. Si no ha hecho usted la ecografía, no ha diagnosticado la poliquistosis. Si no ha hecho el diagnóstico genético, no ha diagnosticado la nefropatía familiar, luego es causa desconocida hasta que se muestre lo contrario. De hecho, no estoy solucionando el problema, lo estoy creando y agravando. Entonces, esto es una carta del editor Clinical Kidney Journal, ya sabéis que es una revista muy buena, aceptada este año. Nos cuentan los franceses que desde hace 3 años el gobierno francés paga a todo paciente menor de 45 años y con causa desconocida de la enfermedad crónica, le paga un estudio genómico, una secuenciación genómica. No es secuenciación exómica, es genómica. Le secuencia todo el DNA en busca de una posible causa familiar. O sea, los franceses tienen esto a su disposición y resulta que, a pesar de ser gratis, solo se han secuenciado menos de 80 genomas. Es un servicio que no se usa. Y a estos, los que escriben la carta, les preocupaba por qué no se usaba. Hice una encuesta en nefrólogos relativamente jóvenes, edad media 40 años, y la razón por la que no se usa el servicio es por ignorancia. O sea, la gente o no sabe que esto existe, o no sabe cómo interpretarlo, o no sabe que su paciente puede tener una enfermedad familiar. O sea, es ignorancia. Aquí está representado cómo solemos abordar el diagnóstico de la nefropatía familiares en España, que es un panel genético. O sea, si tenemos poliquistosis, buscamos los genes de poliquistosis. Ah, pero ¿y si tiene poliquistosis y además una mutación en el gen de Alport tiene 2 cosas? Bueno, hay quistes en la ecografía, solo le miro los quistes. Nos estamos perdiendo parte de la historia. Lo que se hace habitualmente en clínica ahora es un exoma clínico, o sea, se secuencian 6.000 genes potencialmente causantes de nefropatías mendelianas. Pero luego solo se miran, o sea, toda esa información está ahí, pero solo se miran los sospechosos, con lo cual nos podemos estar perdiendo todo lo que no sospechamos. Pero es que el exoma es como una rodajita así de estrecha de la sandía del genoma. Y en el genoma puede haber variantes génicas que sean la explicación de la enfermedad del paciente sin que esté mutado el gen, sin que esté mutado el exoma. Si está mutado una parte reguladora que es fundamental para que ese gen se exprese, pues ese gen está muerto. Entonces es lo que ahora mismo está disponible clínicamente. Y está tan disponible clínicamente como que esta carta al editor de enero del 2022 en New England dicen utilización de la secuenciación genómica ultrarrápida en la unidad de cuidados intensivos. En la unidad de cuidados intensivos. Entonces, le hacen un estudio genético a 12 pacientes, de los cuales diagnostican 5. Rango de edad hasta los 57 años. A un paciente que lleva 60 años sin diagnosticar,
se pone muy malito y en la UCI le secuencian todo el genoma y le diagnosticaban lo que tenía. Tarde, pero se lo diagnostican. Entonces, en cada genoma que secuenciaron había 4 millones de variantes génicas. Esto es el problema por los cuales los genetistas a veces son reacios de hacernos el estudio. 4 millones de variantes génicas. ¿Cómo comes eso? Pues con bioinformática, un algoritmo informático que convierte 4 millones de variantes génicas en aproximadamente 20, 30 variantes que pueden ser las realmente causantes del problema del paciente y que se deben buscar manualmente. Bueno, pues en estos 5 pacientes, el diagnóstico en la UCI mediante secuenciación genómica les cambió el tratamiento. El coste fue aproximadamente $3.000, a lo que viene a costar un día de UCI, y el tiempo que se tardó en diagnosticar desde que recibió la muestra, 7 horas. ¿Vale? O sea, esto es el futuro. Igual que pides una creatinina, pides un estudio genético y al día siguiente tienes el resultado. Entonces, presentar brevemente este estudio Spain CKD Cause Project, el proyecto de causa de la enfermedad renal crónica en España. Es un proyecto que nos han concedido en la iniciativa del ISCI de medicina personalizada. Lo que pretendemos es integrar la información genética con datos clínicos y biomarcadores para una identificación temprana de personas a alto riesgo de enfermedad renal crónica. Nos vamos antes, o sea, no estamos diagnosticando enfermedad renal crónica. El que va a tener enfermedad renal crónica dentro de 10 años, ese es el que queremos evitar que llegue a ese momento, con el fin de desarrollar una medicina de precisión que evite la enfermedad renal crónica. Entonces, entre otros objetivos, queremos crear una cohorte de 1.000 pacientes con enfermedad renal crónica españolas menores de 45 años, en el cual, como parte del estudio, se le va a ofrecer la secuenciación genómica. Esto se va a integrar en una gran cohorte española de en torno a, bueno, la verdad es que no me sé, yo creo que son como 100.000 personas, pero no exactamente, en el cual se les va a secuenciar el genoma, una cosa parecida al UK Biobank. Y lo que queremos asegurarnos es que esté enriquecido en gente joven con enfermedad renal crónica para que luego se puedan obtener resultados que nos interesen a los nefrólogos. Y también en los pacientes del estudio Nefrona se va a estudiar la prevalencia de más de 700 genes que causan nefropatías mendelianas. ¿Cuál es la prevalencia en España? La sabemos, la prevalencia en España la sabemos porque hay genomas enteros secuenciados en una base de datos de españoles, pero ¿cuáles son los que son más frecuentes en la gente que llega a diálisis que en la población general? Que pueden estar contribuyendo a la progresión, por ejemplo, de la nefropatía diabética. Y finalmente queremos calcular scores de riesgo poligénico, que viene a ser esto. Esto es controles y pacientes con enfermedad renal crónica y se analiza todo el genoma, todas las variantes, esos 4 millones de variantes de pares de bases, y se ve cuáles permiten distinguir los pacientes con enfermedad renal crónica de los que no la tienen. Esto no es absoluto porque hay una influencia del ambiente, o sea, es factor de riesgo. Por ejemplo, todos los que están en el 2,5% superior del Genetic Risk Score son los que tienen un riesgo más alto de desarrollar X, en nuestro caso enfermedad renal, a una edad más avanzada, porque esto no es herencia mendeliana, esto es un riesgo genético, una predisposición que te interactúa con el ambiente. Esto sería una persona estándar y esto sería, hay gente que está protegida del daño renal. Eso también nos interesa identificarlos, porque si logramos conseguir esa variante génica que les protege en una pastilla que haga lo mismo, tenemos un tratamiento para la enfermedad renal. ¿Vale? Esto, bueno, entonces, la cohorte esta pretende ser independiente del diagnóstico etiológico. Queremos saber si la gente que llega a diálisis por nefropatías establecidas, nefropatía IgA, diabetes, etcétera, tiene una ayudita de su predisposición basal. Entonces, una de esas ayuditas, o sea, eso lo que puede contribuir, la predisposición genética, es a lo que a lo mejor es la causa de los pacientes que no encontramos causa. O sea, a lo mejor los pacientes que no encontramos causa de la enfermedad crónica es que a lo mejor no la tienen, no tienen una causa concreta. Lo que les pasa es que en base a su composición genética, sus riñones se envejecen más rápidamente. O sea, es decir, serían como los pelirrojos de la enfermedad renal, ¿no? Los pelirrojos tienen una
piel muy blanquita y su piel envejece rápidamente con exposiciones solares incluso mínimas, con lo cual desarrollan arrugas antes que los otros. Entonces, habrá gente que expuestas al mismo ambiente, esa pérdida de filtrado glomerular en torno a 1 mililitro minuto año que tenemos todos, pues sea de 3. Y no encontramos una causa porque no hay una causa concreta, simplemente que sus riñones están programados para perder funcionantes. Si existe la función renal y va bajando con la edad, pues hay gente que acaba su estancia en este mundo y todavía le funcionan los riñones. Pero el que tiene programado un envejecimiento acelerado de los riñones, pues puede haber ahí una influencia del ambiente, como los pelirrojos de la exposición a la luz solar, pero en cualquier caso, antes de abandonar este mundo necesitarán diálisis. A los 70, a los 80 años cada vez vivimos más. Pues esto, a lo mejor esta es una de las causas que queremos intentar definir y que a lo mejor es la que nos falta. Entonces, ya resumiendo, la hipertensión es una de las causas más frecuentes de enfermedad renal crónica, después de la diabetes. Si no conozco la causa del paciente que tengo delante, pues será una de las más frecuentes. Luego, como no hay unos criterios de diagnóstico muy fijos para la nefropatía hipertensiva, basta con que tenga hipertensión, pues voy y se lo diagnostico, y si se lo diagnostico, pues contribuyo a que la hipertensión sea una de las causas más frecuentes de nefropatía, con lo cual es una serpiente que se muerde la cola, no pensamos en otras. Necesitamos un diagnóstico más temprano de la enfermedad renal crónica a fin de mejorar el pronóstico, y para eso necesitamos herramientas que nos permitan diagnosticar causa y diagnosticar esa causa antes de que el paciente desarrolle enfermedad renal crónica, porque es el momento donde de verdad se puede intervenir. Entonces, ¿qué podemos hacer diferente a lo que estamos haciendo ahora? Que es radicalmente diferente. Si seguimos haciendo lo mismo, tendremos los mismos resultados, pues yo creo que incorporar el diagnóstico genético a la práctica clínica. Muchas gracias.